de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Lo más valioso que Dios tenía era su Hijo, y no escatimó en entregarlo a causa de salvarte a ti y de salvarme a mí. Por eso no es justo con Dios que Él, entregando todo sacrificialmente, reciba de mí y reciba de ti migajas, reciba de ti malas actitudes, reciba de ti cualquier cosa. No es justo, no es coherente. Si Dios me ha dado todo, yo debo darle todo también. En la época medieval, por allá en los siglos XIV aproximadamente, no estaba la Biblia disponible para la gente como usted y como la gente como yo. La Biblia estaba escrita en un idioma que se llama latín, y el latín era un idioma que la gente no entendía, no comprendía. Así que era desconocido lo que decía la palabra de Dios. Y la iglesia tradicional del momento había caído en muchas desviaciones, tanto así como cobrar por la perdón de los pecados, tanto así por cobrar para si una persona murió y quizás no era tan buena, poder pagar por ese rescate y que pudiera ir a un lugar de descanso. Habían desviaciones porque la Biblia estaba lejos de la gente no sabía lo que decía la Biblia. Así que un hombre entendió que debía hacer un sacrificio para que la gente pudiera acceder a la palabra de Dios. Hoy en día tenemos acceso ilimitado a la palabra de Dios. Hay una aplicación en el celular que se llama Proyecto Biblia. Y sale así como Biblia, pero se llama YouVersion, es el nombre de la aplicación. Están todas las versiones de la Biblia. Ahora, si usted quiere más aplicaciones, profundización, si usted quiere comentarios, diccionarios bíblicos, antes había que comprar unos libros gigantes. Hay un libro que se llama La Concordancia Strong, que estudia detalladamente en el idioma original cada palabra. Pero hoy en día usted ya no tiene que hacer esas inversiones. Hay algo que se llama ChatGPT, que usted lo tiene, estoy seguro que sí. Ahí en el ChatGPT usted puede encontrar estudios exhaustivos de la palabra de Dios a través de la inteligencia artificial. Es decir, estamos viviendo una época donde la palabra de Dios abunda en cualquier medio. Ya no tienes que ser un erudito de la palabra para entender a profundidad un texto. Necesitas decirle al ChatGPT: explícame este texto a profundidad, como si fueras un erudito, le dices. Y te empieza a explicar: esta palabra viene de la raíz hebrea tal, que también significa esto, fue dicho en este contexto y lo dijo tal persona. Y usted se vuelve un erudito de la palabra solo con ponerle un mensajito ahí al ChatGPT. Pero en el tiempo de los siglos XIV después de Cristo, no había acceso a la palabra de Dios. Y un hombre de Dios llamado John Wycliffe dijo: hay que traducir la palabra de Dios al idioma que la gente pueda entenderla, que la gente pueda escucharla, que la gente pueda entender lo que está bien y lo que está mal. Y tradujo la Biblia del latín al inglés. Él murió por causas naturales, nadie lo mató, no fue un mártir, John Wycliffe. Pero años después la iglesia tradicional se dio cuenta de lo que él había hecho y fue considerado un crimen. Fue considerado algo indebido, tanto así que desterraron sus restos, los calcinaron y los tiraron al río. Posteriormente, un siglo después, en el siglo XV, hubo un hombre llamado John Hus. Este hombre decidió traducir la Biblia a otros idiomas y no concluyó con éxito su misión. Tanto así que lo capturaron y lo mataron en la hoguera. Y él dijo algo proféticamente de la siguiente manera. John Hus dijo: hoy asan un ganso, pero dentro de 100 años vendrá un cisne que no podrán quemar. Este hombre que sacrificó su vida para poder llevar la palabra de Dios a los pueblos y naciones de su época, que murió, pero no murió su legado, no murió su fuerza, no murió su trabajo. Porque cuando tú entregas sacrificialmente para Dios algo, no importa lo que pase,
Siempre en el reino de Dios habrá una recompensa. Quizás a los ojos de los hombres se pierde cuando sacrificialmente oras, cuando sacrificialmente le sirves, cuando sacrificialmente apartas tu ofrenda, tu diezmo, tu primicia. Y humanamente podrás pensar que se perdió el tiempo, se perdió lo que diste, se perdió lo que entregaste. Pero en el reino de los cielos no hay pérdidas. En el reino de los cielos hay un banco esperando para algún día desembolsarte las bendiciones del cielo multiplicadas. Hay un banco celestial esperando para entregar la recompensa al pueblo de Dios. Así que este hombre murió y 100 años después apareció un hombre llamado Martín Lutero. Y Martín Lutero fue un hombre que logró traducir la Biblia al alemán y a otros idiomas. Y se enfrentó a la iglesia tradicional, al Papa, que le dijo: si no te retractas de todas estas tesis, de todos estos puntos doctrinales que tú proclamas. Porque Martín Lutero se dio cuenta que había una desviación bárbara de la iglesia tradicional. Así que él clavó, creo que fueron 99 tesis en una iglesia, Gutenberg. Y cuando él clava esas tesis se vuelve viral y llega a oídos del Papa que había un hombre que estaba diciendo que la iglesia tradicional estaba desviada, estaba mal. Así que lo manda a llamar a su corte, porque recuerde usted, en la época medieval la iglesia tenía un poder infinito, tenía un poder por encima de los reyes. Y le dice: Martín Lutero, si tú no te retractas te voy a cortar la cabeza. Y Martín Lutero le dice: si tuviera 100 cabezas me hago cortar, pero no voy a negar la verdad que está escrita en las escrituras. Y desde entonces a usted y a mí nos dan un título, el cual es protestantes. No sé si alguna vez usted ha escuchado. A veces la gente hoy en día lo usa como insulto, ¿no? Porque de pronto algunos de ustedes vienen de la iglesia tradicional. Sus padres, sus abuelos quizás asistían regularmente a la iglesia católica. Y al darse cuenta que usted ya no va allá, sino que usted viene a una iglesia cristiana, le dicen: vos te volviste protestante, le dice. ¿A cuántos le han dicho así en algún momento de su vida? Esa palabra se acuñó en el tiempo de Martín Lutero, porque fue el primero que protestó contra el Papa y le dijo: lo que usted está enseñando está equivocado, la Biblia no dice eso. Y desde entonces nació la iglesia cristiana, desde los tiempos de Martín Lutero. La iglesia reformada, la iglesia que aplica y enseña lo que dice las escrituras. Pero ¿qué quiero decir? John Wycliffe sembró, John Hus regó con su propia sangre, y Martín Lutero cosechó el fruto de un sacrificio, el fruto de un trabajo de poder traducir la palabra de Dios a la gente, y hoy la tenemos a nuestra disposición. ¿Por qué fue posible? Porque hubo una persona dispuesta a sacrificar su vida, su corazón. Si le vas a dar palmas, dale palmas fuertes al Señor. Vivimos en una cultura donde venimos a la iglesia de manera mecánica y monótona, y nos olvidamos del principio, de lo lindo que es poder hablar de Jesús a alguien más. ¿Sabes por qué hasta el día de hoy la iglesia cristiana sigue en pie? Primero, por la obra del Espíritu Santo. Y segundo, por aquellos que no se cansan de hablar y de transmitir el mensaje, y de convencer al hermano, y de convencer al amigo, y de escribirle al uno y de escribirle al otro. O dime cómo tú conociste del Señor. Quizás habrá uno o dos que dice: a mí se me apareció el mismísimo Jesús. Pero estoy seguro que al 99.9 de los que están aquí, alguien les habló. Alguien les dijo: ¿por qué no volviste a la iglesia? Alguien les dijo: no te desanimes. Alguien les dijo: vamos. Alguien les dijo: venga. Alguien les dijo: vaya. Alguien les dijo: vea, se lo extraña, no ha venido. No necesitas saber mucha Biblia para cuidar a alguien. Necesitas amor y mentalidad de sacrificio. Ay, es que llegué cansado. Ay, es que estuve pensando en la vida. Ay, es que estuve... No, piensa mejor en las almas que Dios ha puesto a tu alrededor. Piensa en tus hijos. Piensa más en tu esposa. Piensa más en Dios y menos en ti. Y te voy a asegurar algo: vas a vivir la vida más feliz que no te puedes imaginar. Porque cuando haces feliz a otros, cuando cuidas a otros, el Señor cuida de ti. Ese es el propósito de la unción. El Señor trae la unción para dar a otros.
Dios te da a ti para que tú le des a otros. Dios te entrega a ti para que tú le entregues a otros. Si hay alguien aquí que identifica en su mente indiferencia, quiero decirte, no es una mentalidad bíblica, no es una mentalidad cristiana, no es una mentalidad que le agrada a Dios. ¿Hace cuánto en la oración no lloras diciéndole: Señor, mira esta familia, mira esta ciudad, mira a estos jóvenes, mira a estos niños, mira esta pobreza, mira esta angustia, mira este dolor? Señor, por favor, mete tu mano. Hay una nación colombiana que necesita la oración del pueblo de Dios. Hay una condición de esta ciudad, de esta nación, de esta generación, de la juventud, que necesita la oración de un pueblo que siente el dolor de las almas que se pierden. Dios necesita un pueblo que sienta dolor, que sienta pena, que sienta ese dolor de parto, como decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía: por ustedes he orado y he sentido una sensación como aquella madre que está dando a luz. Abraham esperó casi 100 años para tener un hijo. Y cuando Dios le concede tener un hijo, después de algunos años, Dios le dice: dame a tu hijo al que tanto amas. Porque tenía otro hijo que era Ismael. Y la Biblia dice que al ser su hijo natural, al ser su hijo biológico, él sentía un mayor afecto hacia él. Y Dios se lo pide y le dice: dame a tu hijo al que tanto tú amas. Si Abraham no hubiera tenido una mentalidad de sacrificio, hubiera dicho: Dios, no te entiendo. Dios, si tú me lo diste. Dios, ya esperé casi 100 años. Dios. Pero dice que a la mañana siguiente, muy temprano, Abraham tomó a su niño y se fue hacia el monte donde iba a hacer el sacrificio. ¿Hacer el qué? Porque Dios se agrada de la gente que se sacrifica, de la gente que le dice: Señor, te quiero demostrar que todo es menos comparado con tu presencia, comparado con lo que quiero recibir de ti. Así que Abraham se fue al monte, presentó a su hijo, alzó el cuchillo. La Biblia es específica cuando dice que él tomó el cuchillo. Significa que estaba totalmente determinado a darle a Dios lo que él había pedido. No sé cuántos Abraham hayan hoy determinados a obedecer, a sacrificar lo que tengan que sacrificar este año para obedecer a Dios. Y entonces Dios vio a Abraham, le dijo: Abraham, conozco que me amas. Mire, le dijo: dame a tu hijo que tanto amas. Y al final le dice: conozco que me amas. ¿Qué quiere decir la Biblia en esto? Significa que el corazón de Abraham y el amor de Dios, de Abraham por Dios, era superior que el amor por su hijo. No estarás dispuesto a sacrificar nada si tu amor por Dios y su obra no es superior que el amor por ti, por tus hijos, por tu trabajo. Porque mucha gente no da porque no considera suficientemente valioso lo que tiene al frente para dar una ofrenda, para dar un sacrificio, para dar algo. Al menos los que somos padres consideramos altamente valioso a nuestros hijos y estamos dispuestos a dar lo que sea por su hijo, por su hija. ¿O me equivoco? Pero aún por encima del amor de tus hijos debe estar el amor por Dios y su obra. Cosa difícil que nos toca a los padres, porque estás tentado a sobreponer por encima de Dios incluso a tus propios hijos. Y tú dices: hermano, pero no es malo amar a mis hijos. No, no es malo. Pero sí es malo que por encima de Dios estén tus hijos. Por encima de Dios esté tu comodidad. Mucha gente no sirve a Dios por su comodidad, porque dicen: yo no me voy a incomodar yendo a una reunión un fin de semana, un lunes, que es el único día que tengo para descansar, por eso no sirvo. Claro, tienes una mentalidad de comodidad. Pero bendito Dios, y sean bendecidos todos aquellos que les sirven a Dios, porque han dicho: no importa mi comodidad, si estoy cansado, si estoy triste, si estoy angustiado, pero he decidido sacrificar mi tiempo, mi talento para dar. Los que ofrendan y diezman tienen una mentalidad de sacrificio. Los que sirven a Dios,
los que son fieles a su matrimonio y a su hogar a pesar de las dificultades. Porque cómodo es decir, voy a dejar a esta vieja gangosa y me voy a meter con una que no sea gangosa. Fácilmente dirá la señora, voy a dejar a este viejo pecuecudo y me voy a meter con uno que huela rico al menos. Claro, es más cómodo. Pero eso no le agrada a Dios. Los que están pensando en su comodidad, quiero decirles hoy de parte de Dios, no eres grato ante los ojos de Dios, porque ante los ojos de Dios, el primer ofrenda que fue agradable fue la ofrenda de Abel. La primera ofrenda que la Biblia me muestra que se presentó fue la ofrenda de Abel. ¿Y cuál fue la ofrenda de Abel? Lo mejor, lo más grande, lo más robusto para Dios. Y la primera ofrenda, cuando hablo de ofrenda no estoy hablando solo de dinero. Cuando hablo de ofrenda es algo que tú das a Dios. La primera ofrenda que le desagradó a Dios fue la de Caín, porque Caín dio lo que le sobraba. Por eso en el tiempo de ofrenda no hablamos de las limosnas, ¿verdad? Es un término que se acuña en la iglesia tradicional. Vamos a dar la limosna. No, a Dios no se le da limosnas. A Dios se le da sacrificios. ¿O recuerde usted cuando Jesús estaba sentado frente al lugar donde entregaban las ofrendas? Mi prédica no es, el propósito de mi prédica no es hablar de ofrendas y diezmos, pero es algo que me ayuda a ilustrar un poco la mentalidad de sacrificio. Y el Señor Jesús vio que llegaron algunos fariseos, alguna gente poderosa, rica, renombrada, y puso ahí de lo que le sobraba. Pero la Biblia me cuenta en una de estas hermosas historias de los evangelios que llegó una viejecita que dio todo lo que tenía, muy poco a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios era muy grande, porque ese poquito era todo lo que ella tenía. ¿Qué estaba viendo Dios? Diga conmigo, el sacrificio. Dios ve tu sacrificio. ¿Por qué será, hermanito, que no puedo orar con Dios? ¿A qué horas ora? A las 11 que me levanto. Levántese a las 4 y verá que le fluye la oración. Levante a las 5. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Diga conmigo, sacrificio. Aquellos que han decidido casarse o que están en este año proyectados a casarte, quiero decirte de parte de Dios, prepárate para tener un aliado en ese matrimonio que es Dios. Porque es fácil lo que dice la gente, lo que dice el mundo. ¿Qué dice el mundo? No seas bruto, le dicen, ¿no? No te cases si estás joven. Eso es más cómodo a los ojos del mundo. Pero a los ojos de Dios, entregarle tu vida, tu juventud, tu fuerza, tu amor a una persona, hay que hacer muchas veces sacrificios. Ay, Dios se agrada. ¿Y sabes lo lindo de hacer un sacrificio? Que tienes el derecho de reclamar y pedir la intervención divina. Escuche esto, cuando hay sacrificios tienes el derecho, tienes el permiso divino para solicitar una intervención de Dios. En el tiempo de Elías, la palabra de Dios dice que hubo 3 años de escasez. Y en estos 3 años de escasez, Elías reta a los sacerdotes de Baal. Porque estaba el pueblo indeciso en saber si Baal era Dios o Jehová era Dios. Y había una prueba. Y la prueba era el que haga llover del cielo fuego. Ese es el Dios verdadero. Y se hicieron 2 altares. El altar de Baal y el altar a Jehová. Y Elías entendió el valor del sacrificio. Y la Biblia dice que trajo 2 cántaros de agua. Usted dice, en nuestro contexto, pues el agua no es nada. Usted abre el grifo y llena 2 cántaros. En el tiempo de Elías habían 3 años de escasez. Y el preciado oro de ese momento era el agua. Lo más costoso por encima del oro era el agua, porque no había, estaban en sequía. Y él derramó en el altar 2 cántaros de agua. ¿Qué estaba haciendo Elías? Sacrificando, muy probablemente los teólogos dicen que eran los ahorros que él tenía, la riqueza que él tenía. Y él derramó en el altar el agua y llamó e invocó a Jehová, Dios de los ejércitos. Y la Biblia dice que el fuego cayó sobre ese holocausto y consumió absolutamente todo.
y los profetas de Baal fueron decapitados y el pueblo entendió que Jehová era Dios. ¿Qué te vengo a decir? Cuando tú te sacrificas por obedecer a Dios, cuando tú te sacrificas por cuidar a alguien, cuando tú te sacrificas por hacer lo correcto, prepárate, porque Dios va a intervenir en ese matrimonio, Dios va a intervenir en ese ministerio, Dios va a intervenir en esa finanza. Cuando tú te sacrificas para sacar el diezmo, la ofrenda, la primicia, estás apto para cuando tengas una necesidad puedas llamar la intervención divina de Dios. Y del cielo vino el fuego y demostró Elías que el Dios Jehová era el Dios verdadero. Y vas a demostrar en tu casa, en tu vida, en tu llamado, en tu ministerio, en tus hijos, de que Dios es el Dios verdadero. Es una mentalidad sin sacrificio. Es una mente dispuesta a dar sin guardarse nada. Muchas veces cuando recibimos ofensas queremos guardarnos el cariño. No sé si a usted le ha pasado. Cuando usted lo ofende, su pareja, usted dice: uy, hoy sí no le voy a dirigir la palabra a ese que me blanqueó los ojos. Uy, que ni me hable. ¿Qué está diciendo usted? Me voy a reservar el buen trato, me voy a guardar el cariño. Cuando usted viene a la iglesia y por X o Y motivo a veces Dios permite que por alguna cosita tú no te sientas bien, porque eso a todos nos pasa en algún momento. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere enseñarte a poner los ojos en Él y no en la gente. Porque es lindo llegar a un lugar y sentirte cómodo. Ese es el deseo de nuestros pastores y de todos aquí como iglesia, que tú te sientas bien. Pero quiero decirte que Dios se va a encargar de que tú en algún momento no te sientas bien por algo. ¿Para qué? Para que vengas aquí pensando en Dios, pensando en el Señor, pensando en que vienes a dar tu vida, a entregar tu adoración, tu alabanza, por encima de alguna cosa que quizás a ti te incomode. La mentalidad de sacrificio te lleva a dar todo sin reserva. Mentalidad de sacrificio es lo que se necesita para que alguien le sirva a Dios. A Dios no se lo sirve entregándole cualquier cosa. Por eso muchos se les ha dificultado servir a Dios, seguir a Dios, porque quieren darle cualquier cosa. A Dios no se le da cualquier cosa. Por eso el joven rico dijo: obedezco a Jesús. Cuando se le presentó, honro a mis padres, entrego mis diezmos, hago esto. Y le dijo: ahora vas a entregar tus riquezas y me vas a seguir. Dijo: no, ahí sí no se puede, joven, le dijo. Hasta ahí nomás, Dios me le pague, chao. Llega un momento en que Dios va a pedir un sacrificio tuyo. Llega un momento en el caminar con Dios que Dios va a esperar tu sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que todavía no le has entregado a Dios? Quizás el sacrificio es algunos amigos. Quizás tu sacrificio es algunas finanzas. Quizás tu sacrificio es tu vida misma. Quizás tu sacrificio es casarte. Quizás tu sacrificio es dejar los amigos. No sé cuál sea tu sacrificio, pero tienes que hacerlo. Mire esta frase que aparece en pantalla: en el hogar y la iglesia, el amor se demuestra cuando damos, aun cuando estamos cansados, ocupados o emocionalmente agotados. ¿Y sabe cuál es la tentación que tiene cuando usted está cansado? Acabar con todo. Yo no voy más a la iglesia. Yo estoy cansado. Yo no hago más eso. Cuando usted está cansado, descanse y continúe haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. El cansancio no es motivo para renunciar al propósito de Dios. El cansancio no es motivo para renunciar al plan de Dios. Si estás cansado, descansa en Dios y persevera, porque eso es sacrificio. Quiero enseñarte cómo una mente con sacrificio elige restaurar y no señalar. Cuando una persona se está sacrificando, no lo hace para sacarlo en cara. Es que yo estoy haciendo esto, pero no estoy recibiendo nada a cambio. ¿Cuántas veces cuando usted entrega algo o hace algo, usted reclama el no recibir lo mismo de la otra persona?
Es muy normal eso, cuando usted dice, es que yo estoy dando y dando y no recibo. Cuando hay una mentalidad de sacrificio, no importa si usted no recibe a cambio lo que usted estaba esperando. Mire qué importante tener esa mentalidad en la vida, en el hogar, en la familia, en los negocios. Mucha gente fracasa en los negocios porque espera recibir el mismo esfuerzo que está dando. Y muchos al empezar su negocio le ponen todo el esfuerzo, todo el sacrificio y no reciben nada. Porque todavía no tienen los clientes, no tienen el sistema, les falta aprender. Y ahí dicen, no sigo más. Le falta mentalidad de sacrificio. Muchas familias entran en crisis cuando dices que yo estoy dando y poniendo y dando y no estoy recibiendo. No tienes mentalidad de sacrificio porque estás esperando recibir lo mismo de lo que estás dando. Muchos dejan de ofrendar cuando a la primera crisis económica dice, pero si yo estaba ofrendando, pero si yo estaba dando y no estoy recibiendo. Quizás eso que estás sacrificando apenas es una siembra y estará próxima a venir para tu vida la cosecha de Dios. No te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo, dice la palabra de Dios, recibirás la recompensa de Dios. Recibirás de parte de Dios la abundancia, la salud, la sanidad y lo que estás esperando. A ti que tienes ese negocio pequeño y que has estado sembrando y haciendo las cosas bien, no te canses de hacer el bien, porque a su debido momento vas a cosechar lo que estás sembrando. Pero la mentalidad cómoda dice, es que yo di y no recibí. Y el Señor Jesús dio, pero no para condenarte, no para decirte, si ves que sí se puede vivir en santidad como lo hizo Jesús, entonces ahora te vas para el infierno. No, Jesús dijo, te doy mi vida y espero que tú te puedas arrepentir. Y espero que tú puedas cogerte de mi mano y puedas avanzar y puedas salir de esa vida de pecado, de esa vida de maldad, de esa vida equivocada. Dios, a través del sacrificio, busca restaurarte, busca cambiarte, busca perdonarte, busca que las cosas funcionen. Si tienes una mentalidad de sacrificio, si tienes una dádiva sacrificial hacia tu hogar, hacia tu trabajo, hacia Dios, espera recompensa del cielo. Si tú te sacrificas, la consecuencia de ese sacrificio va a ser abundancia en el fruto para Dios. Si tú te esfuerzas en el cuidado de esos hijos, los que tienen sus niños y se sacrifican por enseñarles, por hablarles, por educarles, no te preocupes, porque la Biblia dice, instruye al niño en el camino de Dios, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Porque ese sacrificio de llevarlo, de enseñarle, de ponerlo a orar, de corregirlo, de hacerlo y repita y repita y repita. Y usted dice, uy, este niño, Dios mío, no aprende. Usted quiere darle un coscorrón a esos niños a veces. Pero ese sacrificio dará un gran resultado.